Era un domingo por la tarde, hacia las 5 horas, cuando el cielo estaba nublado y empezaba a caer una fina llovizna. Llevaba un jersey azul marino, unos cómodos vaqueros y unas botas de cuero. En ese momento, estaba en casa, reunido con mi familia en nuestra tradicional reunión dominical. Todos estaban contentos y animados, compartiendo risas e historias alrededor de la mesa. Por fuera, sonreía y participaba en las conversaciones, intentando ocultar la tristeza que me consumía por dentro. Pero entonces mi prima, 10 años mayor que yo, apareció radiante y llena de autoestima. Mencionó sutilmente un secreto que la había transformado, un método que la hacía increíblemente bella y segura de sí misma. Mientras hablaba, sentí una punzada de envidia y desesperación mezclada con mi curiosidad. ¿Por qué ella era capaz de alcanzar esa felicidad y yo no? Aquellas palabras despertaron en mí un deseo ardiente de saber más sobre ese secreto, sobre lo que la hacía tan radiante y segura de sí misma. En aquel momento, no tenía ni idea de que aquella simple conversación desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían por completo el curso de mi vida. Y esa es exactamente la historia que estoy a punto de compartir contigo. Prepárate para un viaje lleno de misterios, giros y descubrimientos sorprendentes. Entonces, como si el destino me estuviera jugando una mala pasada, mi cuñada soltó una broma sin gracia sobre un regalo de Navidad que me había hecho y que resultó no ser nada bueno. Aunque no era más que una broma inocente, sus palabras resonaron en mi mente, arrojando una sombra sutilmente negativa sobre el ambiente ya de por sí cargado. Pensé que las cosas no podían complicarse más, pero me equivocaba. Pronto compartiré contigo lo que sucedió después. Tal vez puedas identificarte con esa sensación de que algo tiene que cambiar en tu vida, algo que tú también quieres transformar. Después de ese momento, una tensión palpable flotaba en el aire, como si un presagio de desesperación me acechara. Mientras luchaba por mantener un semblante sereno, crecía en mi interior un sentimiento de aprensión, como si estuviera al borde de un abismo. Sabía que algo tenía que cambiar en mi vida, pero había una pieza más en este rompecabezas que tenía que encajar antes de poder seguir adelante. Después de ese momento, una tensión palpable flotaba en el aire, como si un presagio de desesperación me acechara. Mientras luchaba por mantener un semblante sereno, una sensación de aprensión crecía en mi interior, como si estuviera al borde de un abismo. Y entonces ocurrió. Un error tonto, un desliz que resultó ser una vergüenza monumental. En un momento de distracción, derramé una copa sobre el regazo de una persona importante durante una reunión familiar. La mirada de desaprobación, las risitas ahogadas y la incomodidad que se apoderaron de mí en ese momento me dejaron completamente desorientada. Perdida en la vergüenza, sentí que me hundía en un pozo de vergüenza. Me invadió una abrumadora sensación de decepción, acompañada de rabia hacia mí misma por haber permitido que algo así sucediera. En ese momento, mientras luchaba por disimular mi vergüenza ante las miradas indiscretas de mi familia, algo cambió en mi interior. Pronto compartiré con ustedes lo que sucedió después, y es exactamente esta historia la que estoy a punto de compartir con ustedes. Fue como si un destello de conciencia hubiera atravesado la densa niebla de mi mente, iluminando un camino hacia el cambio. Recuerdo vívidamente las palabras de mi prima, radiante y llena de autoestima, mencionando sutilmente un secreto que la había transformado. Mientras hablaba, sentí una punzada de envidia y desesperación mezclada con mi curiosidad. ¿Por qué ella era capaz de alcanzar tal felicidad y confianza, mientras yo me sentía atrapada en un ciclo de autocondenación? Fue en ese momento cuando tomé una decisión crucial. Aquel domingo familiar se convertiría en un punto de inflexión en mi vida. Así que me hice una promesa solemne. Nunca más permitiría que mis debilidades dictaran mi destino. Aquel sentimiento de impotencia y decepción se convirtió en determinación. Estaba decidida a liberarme de las cadenas del pasado, a superar mis miedos e inseguridades. El error que había cometido se convirtió en el punto de partida de mi autodescubrimiento y transformación. Decidí que sería el arquitecto de mi propio destino, el dueño de mi propia narrativa. Nunca más permitiría que los errores del pasado me definieran. Por el contrario, convertiría cada reto en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Mi camino hacia la libertad empezó con una dedicación implacable a cambiar mi vida. Me enfrentaba a retos como la obesidad y la baja autoestima, y decidí afrontarlos sin rodeos. Leyendo innumerables libros sobre dietas y buscando conocimientos en el campo de la nutrición y la obesidad,
la hipertensión y la autoestima, no solo adquirí información, sino que descubrí un secreto vital: la clave de mi propia transformación estaba dentro de mí. Tomé la decisión más importante de mi vida. Quédate conmigo, te la revelaré en un momento. Este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje me llevó a formular un sistema propio, basado en mis conocimientos y experiencia. Descubrí un patrón, una fórmula que no solo me ayudó a superar mis problemas de peso, sino también a reconstruir mi autoestima y mi confianza. Mi historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles y ante las adversidades más desafiantes, es posible encontrar la fuerza dentro de uno mismo y transformar la propia vida a mejor. La verdadera libertad no consiste únicamente en alcanzar un objetivo externo, sino en liberarse de las limitaciones autoimpuestas y convertirse en la mejor versión de uno mismo. Tras el bochornoso incidente de la reunión familiar, me encontré en un estado de profunda introspección, incapaz de deshacerme del sofocante sentimiento de vergüenza y autocrítica que me consumía. Aquella noche, sola en casa, me senté en la esquina más alejada del sofá, donde la penumbra de la habitación parecía reflejar el caos emocional que bullía en mi interior. Era como si todos mis fracasos pasados hubieran salido a la luz en ese momento y no pudiera escapar del peso aplastante de esos recuerdos. Empecé a repasar mentalmente cada uno de esos momentos de fracaso, cada error que había cometido a lo largo de los años y que, sumados, habían construido ese muro de inseguridad a mi alrededor. Los recuerdos llegaban en oleadas, cada una más abrumadora que la anterior, desde los días de colegio, cuando la ansiedad de no ser lo bastante buena me paralizaba, hasta las relaciones que fracasaban porque nunca me sentía a la altura, la baja autoestima, la ropa que no me quedaba bien por mi peso, ni siquiera me gusta recordarlo, los motes y los rechazos de los chicos en el colegio. Estos recuerdos no eran solo recuerdos, eran cicatrices que había intentado ignorar, pero que ahora me quemaban como heridas abiertas. Mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en el sofá, mi mente era un torbellino. Me preguntaba por qué no podía superar esas limitaciones, porque parecía estar atrapada en un ciclo interminable de autosabotaje. Fue una conversación interna llena de dolor, en la que me enfrenté a cada una de mis debilidades, a cada inseguridad que había moldeado lo que era hasta ese momento. La duda y el miedo invadían mis pensamientos. ¿Sería capaz de cambiar? ¿O estaba condenada a repetir los mismos errores para siempre? En este mar de autocrítica, empecé a aislarme emocionalmente de la gente que me rodeaba. De hecho, aquella reunión familiar, que antes me había parecido un espacio de consuelo, ahora parecía un campo de minas, donde cada palabra o mirada de mis parientes podía desencadenar una nueva explosión de inseguridades. Decidí mantener las distancias, evitando la interacción siempre que fuera posible. Inventé excusas para no asistir a actos sociales y me encerré en un capullo de soledad y autocompasión. La tristeza se convirtió en mi compañera constante, y la sonrisa que aún intentaba forzar en público se desmoronaba por completo cuando estaba sola. Me sentía desconectada del mundo, como si viera la vida pasar a través de una ventana, sin formar realmente parte de ella. La sensación de estar a la deriva, sin dirección, era aterradora. Sabía que tenía que hacer algo para cambiar, pero simplemente no encontraba la fuerza para dar el primer paso. Y entonces, en medio de esta oscuridad, ocurrió algo inesperado. Mientras comparto mi viaje contigo, te invito a seguir mirando, prometiéndote revelar el secreto que me liberó. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, me topé con un artículo que captó mi atención. El título hablaba de transformación personal, de superar miedos e inseguridades para vivir una vida plena y auténtica. Era como si aquellas palabras hubieran sido escritas para mí, como si el autor me hablara directamente al corazón. Empecé a leer, devorando cada frase con el hambre de quien busca desesperadamente un rayo de esperanza. Aquel artículo era una luz en la oscuridad. Médico y escritor, hablaba de cómo el cambio empieza de dentro hacia afuera, de la importancia de enfrentarse a los propios miedos y de cómo construir una nueva narrativa personal. Cada palabra parecía animarme a no rendirme, a afrontar los retos y a buscar la verdadera transformación. Fue como si aquel texto hubiera encendido una pequeña llama de esperanza en mi interior, y esa llama empezó a crecer, iluminando el camino que tenía por delante. Decidí que había llegado el momento de tomar las riendas de mi vida y comenzar la transformación que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Aquella noche, tomé la decisión de buscar un nuevo camino para mí. El inspirador artículo fue el primer paso para empezar a construir una vida más auténtica y significativa.
Era hora de enfrentarme a mis inseguridades, dejar de esconderme y empezar a trabajar en la transformación que tan desesperadamente buscaba. Las semanas siguientes al incidente de la bebida derramada fueron el comienzo de un cambio profundo en mi vida. Estaba decidida a transformar no solo mi aspecto físico, sino también mi vida emocional y mental. La búsqueda de respuestas me llevó por un camino de autodescubrimiento, y todo empezó con aquel artículo que encontré por casualidad. El título hablaba de vivir una vida auténtica, algo que resonó profundamente en mí. La idea de cambiar desde dentro me cautivó, porque sabía que mis problemas no eran superficiales. Había algo mucho más profundo que necesitaba ser sanado. Al sumergirme en las palabras del artículo, empecé a comprender la conexión entre la mente y el cuerpo, entre las emociones y la salud física. El autor explicaba cómo las emociones reprimidas, el estrés y la insatisfacción constante podían tener un impacto directo en la salud metabólica. Era como si cada palabra me hablara directamente, dilucidando por qué mi transformación tenía que empezar desde dentro. El artículo citaba estudios que mostraban cómo el equilibrio hormonal estaba profundamente influenciado por la forma en que nos sentíamos internamente. Y fue entonces cuando descubrí algo sorprendente. El impacto del cortisol, la hormona del estrés, en la retención de grasa, especialmente en la región abdominal. Según el artículo, el estrés crónico y la ansiedad podían dificultar la pérdida de peso, independientemente de las dietas tradicionales o de las calorías quemadas con el ejercicio. Esto explicaba en gran parte a lo que me enfrentaba. Por mucho que lo intentara, mi cuerpo parecía resistirse a los cambios que tan desesperadamente deseaba. El problema no eran solo las calorías o la actividad física, era el desequilibrio emocional que creaba un entorno hormonal desfavorable. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi transformación no solo tendría que ver con lo que comía o cómo hacía ejercicio, sino con cómo gestionaba mis emociones. El artículo científico me animó a empezar a centrarme en prácticas de reducción del estrés como la meditación y la atención plena, algo que todavía no había probado en serio. Sin embargo, aún más intrigante fue la mención del papel crucial que la dieta cetogénica podría desempeñar en la regulación de estas hormonas. Remontémonos a 1921, cuando el Dr. Russell Wilder creó la dieta cetogénica en la Clínica Mayo. En aquella época, la dieta no tenía absolutamente nada que ver con la pérdida de peso. Se desarrolló como una forma revolucionaria de tratar a los niños con epilepsia resistente a los medicamentos. Sí, ha oído bien. La dieta cetogénica se diseñó inicialmente para imitar los efectos de un estado de ayuno prolongado, que se había observado que era eficaz para reducir los ataques epilépticos. Imagine por un momento que está a punto de descubrir algo que puede transformar por completo su vida, pero no solo en el sentido superficial que prometen tantas dietas. Estoy hablando de una verdadera transformación desde dentro hacia afuera, respaldada por la ciencia y avalada por décadas de investigación médica. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a compartir contigo la verdadera historia y todo cobrará sentido en tu vida. No se trata de una moda pasajera, sino de una filosofía de vida basada en hechos científicos sólidos que se remontan a casi 100 años atrás. Ahora, sé que probablemente te estés preguntando, ¿qué es realmente la dieta cetogénica? ¿Y funciona para mujeres como yo? Estas son preguntas cruciales y pronto tendrás todas las respuestas. Pero antes de entrar en eso, déjame aclarar una cosa. No estoy aquí para venderte una dieta cetogénica. Estoy aquí para darle la verdad, basada en la ciencia médica de vanguardia, acerca de cómo este enfoque puede, o no, trabajar para usted. Pero aquí está el detalle que poca gente conoce. Durante estos estudios médicos iniciales, los médicos se dieron cuenta de que los pacientes que seguían la dieta no solo controlaban sus convulsiones, sino que también perdían peso rápidamente. Esto se debe a que, al eliminar prácticamente todos los hidratos de carbono de la dieta, el organismo empieza a utilizar las grasas como principal fuente de energía, entrando en un estado llamado cetosis. En breve explicaré esto con más detalle, así que quédate conmigo, porque no querrás perderte esta información crucial. Ahora bien, puede parecer tentador seguir esta dieta restrictiva para perder peso, pero lo que pocos saben es que, para las mujeres, los retos pueden ser mucho mayores de lo que parece a primera vista. Aunque muchos estudios demuestran que la cetosis puede acelerar la quema de grasas, hay matices hormonales que deben tenerse en cuenta. Estudios recientes, incluida una investigación publicada en la revista Endocrinology and Metabolism Journal,
demuestran que el metabolismo femenino responde de forma diferente al ayuno y a la privación de hidratos de carbono. Esto es lo que no te dicen los mercaderes de la dieta cetogénica. El cuerpo femenino es muy sensible a los cambios hormonales. Al reducir drásticamente los carbohidratos, el nivel de leptina, la hormona que regula el hambre y el metabolismo, puede disminuir rápidamente. ¿Y qué significa esto para ti? Una ralentización del metabolismo, que conduce a estancamientos en la pérdida de peso, o incluso a un aumento de peso cuando intentas reincorporar los carbohidratos a tu dieta. Pero puede estar seguro, tengo una solución basada en la evidencia que puede prevenir este problema, y voy a compartirla con usted pronto. Ahora, usted puede estar preguntándose. Entonces, si la dieta cetogénica tiene tantos riesgos potenciales, ¿por qué sigue siendo tan popular? Excelente pregunta, y te diré la respuesta. En las últimas décadas, la dieta cetogénica ha ganado notoriedad como una herramienta de pérdida de peso rápida, principalmente porque elimina prácticamente toda la insulina del cuerpo. Y como ya sabrá, la insulina es la hormona responsable del almacenamiento de grasa. Así que al reducir drásticamente la insulina, muchas personas son capaces de perder peso rápidamente. Pero, ¿qué ocurre después? Profundicemos un poco más en la ciencia que hay detrás de la insulina y en cómo interactúa con otras hormonas del cuerpo femenino. Pronto entenderás cómo la cetosis puede afectar directamente a tus hormonas femeninas y qué puedes hacer para evitar sus efectos negativos. Según un estudio realizado por el American Journal of Clinical Nutrition, las mujeres que siguen dietas cetogénicas a largo plazo pueden sufrir no solo carencias de nutrientes importantes, como vitaminas y minerales, sino también desencadenar una respuesta hormonal que dificulta su capacidad para mantener el peso que han perdido. Y sé que esto puede ser frustrante, especialmente si lo has intentado todo y aún no has obtenido los resultados que deseas. Pero no se preocupe, estoy aquí para guiarle a través de este laberinto científico. De hecho, pronto voy a compartir un descubrimiento único que podría permitirle disfrutar de los beneficios de la dieta cetogénica sin caer en las trampas a las que se enfrentan tantas mujeres. Quédate conmigo, porque esta podría ser la pieza que falta en el rompecabezas de tu transformación personal. Ahora, usted puede estar preguntándose, ¿qué hay de los riesgos para la salud? Sí, los hay, y no podemos ignorarlos. El British Medical Journal publicó recientemente un artículo detallado sobre los efectos a largo plazo de la cetosis en el cuerpo femenino, señalando posibles complicaciones renales, deficiencia de electrolitos e incluso problemas cardiovasculares. Pero hay una manera de evitar estos riesgos, especialmente cuando se entiende cómo manipular los nutrientes de manera eficaz. En breve revelaré más sobre esto. Pero antes de profundizar más, quiero que se detenga un momento y reflexione sobre su propia vida. Como tú, muchas mujeres se sienten abrumadas por la avalancha de información contradictoria sobre dietas. La promesa de una solución rápida es tentadora, pero la verdadera transformación viene de entender tu cuerpo, tus necesidades únicas y cómo utilizar la ciencia a tu favor. Esto me pareció una revelación. Empecé a entender que la cetosis no era solo una herramienta para perder peso, sino también una forma de equilibrar mi cuerpo por completo, estabilizando las hormonas que habían estado fuera de control durante años. Al cambiar la fuente de energía de mi cuerpo, no solo estaba reduciendo calorías, sino transformando fundamentalmente mi fisiología. Decidida a seguir este camino, empecé a adaptar mi alimentación a la dieta cetogénica. Sabía que no sería fácil, sobre todo porque estaba acostumbrada a un patrón alimentario que incluía muchos carbohidratos, pasta, pan y dulces, que me reconfortaban en momentos de estrés. Sin embargo, me comprometí a hacer este cambio no solo por razones estéticas, sino porque quería recuperar mi salud, sobre todo, el control de mi propia vida. La primera semana fue brutal. Sentí el peso de la transición metabólica, con todos los síntomas de la llamada gripe cetogénica, fatiga, dolores de cabeza y sensación de letargo. Pero en lugar de desanimarme, recordé lo que había leído sobre la importancia de persistir durante esta fase inicial. Sabía que estos síntomas eran temporales y que mi cuerpo se estaba adaptando a la nueva fuente de energía. Durante esta semana, también empecé a notar pequeños cambios en mi mentalidad. La meditación, que antes me parecía una tarea tediosa, empezó a convertirse en un momento de refugio.
Cada sesión de mindfulness me ayudaba a reconectar con mi cuerpo y mis objetivos más profundos. En lugar de culparme por los errores del pasado, empecé a practicar la autocompasión, algo que siempre me había parecido lejano e inalcanzable. Con el tiempo, la gripe cetogénica empezó a disiparse y en su lugar apareció una nueva energía. Me sentía más alerta y centrada que nunca. La niebla mental que me había perseguido durante tanto tiempo pareció disiparse y empecé a darme cuenta de que tenía la mente más clara. Por primera vez en años, me sentía en control de mi vida. A medida que avanzaba en mi viaje, profundicé aún más en la ciencia que hay detrás de la cetosis. Descubrí que, además de estabilizar los niveles de insulina, la dieta cetogénica también fomentaba la producción de cetonas, unas moléculas que proporcionan una fuente de energía muy eficaz para el cerebro. Los estudios demostraron que las cetonas eran una fuente de combustible más limpia que la glucosa, ya que generaban menos subproductos nocivos e inflamación. Esto explicaba la claridad mental que estaba experimentando. Es más, me fascinó saber que la dieta cetogénica se estaba estudiando no solo para perder peso, sino también para el tratamiento de diversas afecciones médicas, como la epilepsia, la diabetes de tipo 2 e incluso algunas formas de cáncer. Sentí que iba por buen camino, no solo por los resultados físicos, sino porque la ciencia que respaldaba mi decisión validaba lo que empezaba a sentir. Sin embargo, no todos a mi alrededor apoyaban mi decisión. Mi familia, que siempre ha tenido una visión más tradicional de las dietas, se mostraba escéptica. Esto despertó en mí el deseo de comprender mejor las objeciones comunes a la dieta cetogénica, y empecé a investigar más a fondo. Descubrí que una de las mayores objeciones a la dieta cetogénica era el temor a que el alto consumo de grasas saturadas pudiera aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, los estudios más recientes sugerían lo contrario. La grasa saturada, cuando se consumía en un contexto bajo en carbohidratos, no parecía aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, la cetosis ayudaba a mejorar el perfil lipídico de muchas personas, aumentando los niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno, y disminuyendo los triglicéridos, ambos factores beneficiosos para la salud del corazón. Además, me intrigó descubrir que la dieta cetogénica podía ayudar a reducir la inflamación del organismo, uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Al reducir la inflamación sistémica, la cetosis podría ayudar a prevenir una serie de afecciones, desde la artritis hasta enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estos datos científicos me dieron la seguridad de que iba por el buen camino. La dieta cetogénica no era una moda pasajera, era un enfoque basado en una ciencia sólida y respaldado por estudios clínicos. Sin embargo, lo más importante para mí no era solo ver los cambios en mi cuerpo, sino sentir el cambio en mi mente y espíritu. Cada día que pasaba, sentía que me volvía más auténtica, más acorde con mis verdaderos valores y deseos. No se trataba solo de perder peso o alcanzar un ideal estético. Se trataba de liberarme de las ataduras emocionales y físicas que me mantenían estancada. Empecé a darme cuenta de que mi viaje no se limitaba a mí. Al compartir mi historia con otras personas, me di cuenta de que muchas mujeres a mi alrededor se enfrentaban a las mismas luchas internas. La presión social para ajustarse a ciertos cánones de belleza, el estrés de conciliar la vida profesional y personal, todos estos retos resonaban con lo que yo estaba experimentando. La transformación fue más allá del aspecto físico. Fue un cambio profundo en mi forma de verme y sentirme. Estaba aprendiendo a valorarme, a aceptar mis imperfecciones y a celebrar cada pequeña victoria. El viaje me estaba enseñando a ser amable conmigo misma y a encontrar fuerza en mis propias historias y retos. Cada día que pasaba me sentía más conectada con mi verdadera esencia y mejor preparada para afrontar los retos que me esperaban. Mi historia demostraba que, incluso ante los momentos más difíciles y las adversidades más desafiantes, es posible encontrar la fuerza dentro de uno mismo y transformar la propia vida para mejor. Y así continuó mi viaje de transformación, no solo como una búsqueda de un cuerpo más sano para convertirme en la mejor versión de mí misma. La transformación que experimenté no fue solo un viaje físico, sino una verdadera metamorfosis interna. Cada etapa, cada reto afrontado, fue un paso crucial para comprender que el verdadero cambio empieza de dentro a fuera. Al reflexionar sobre mi viaje, me doy cuenta de que el verdadero triunfo no consistió únicamente en perder peso o adoptar una nueva dieta,
sino en abrazar una nueva forma de vivir y de pensar. El comienzo de esta historia me lanzó a un viaje de descubrimiento personal. La meditación diaria y la dieta cetogénica fueron los pilares de esta transformación, pero el verdadero poder residía en la profunda comprensión de cómo la mente y el cuerpo están interconectados. La dieta cetogénica, con sus promesas de pérdida de peso eficaz y mejora de la salud metabólica, resultó ser una forma de reeducar mi cuerpo y mi mente. A medida que avanzaba, empecé a incorporar nuevos hábitos a mi rutina. Al principio, los cambios dietéticos supusieron un reto. La dieta cetogénica implicaba una severa restricción de carbohidratos y una mayor ingesta de grasas saludables, a lo que no fue fácil adaptarse. Sin embargo, los beneficios empezaron a aparecer: más energía, menos hambre y una claridad mental que no había experimentado antes. Los datos científicos respaldan estas experiencias personales. Los estudios demuestran que la dieta cetogénica puede producir mejoras significativas en la composición corporal y la salud metabólica. Según una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology y Metabolism, la dieta cetogénica puede aumentar la quema de grasas y mejorar los niveles de azúcar en sangre. Las pruebas sugieren que la cetosis, el estado metabólico inducido por la dieta, puede favorecer la pérdida de peso y la salud en general. Pero la verdadera transformación llegó cuando me di cuenta de que esta dieta no se trataba solo de lo que comía, sino de cómo pensaba de mí misma. La dieta cetogénica se convirtió en un reflejo del cambio mental y emocional que se estaba produciendo. Estaba aprendiendo a escuchar a mi cuerpo y a respetar sus necesidades, a valorar la nutrición como un aspecto fundamental de mi bienestar. Las conversaciones con mi prima, que había sido la chispa inicial de esta transformación, fueron fundamentales para mi progreso. Siguió siendo una fuente de inspiración y apoyo, y nuestros intercambios fueron preciosos momentos de aprendizaje. El viaje de transformación no fue un camino recto. Estuvo lleno de altibajos, momentos de duda y de descubrimiento. A medida que profundizaba en la dieta cetogénica, empecé a comprender el impacto real que tenía en mi vida. Las mejoras en la salud eran evidentes, pero la transformación emocional fue aún más significativa. La ciencia detrás de la dieta cetogénica es fascinante. No solo cambia tu metabolismo, sino que también puede influir en tu estado mental y emocional. Los estudios indican que la cetosis puede tener efectos neuroprotectores y mejorar la función cognitiva. Los datos científicos respaldan la eficacia de la dieta cetogénica, pero es la experiencia personal la que realmente valida este enfoque. Experimenté el cambio desde dentro hacia afuera, y eso es lo que realmente marcó la diferencia. La confianza que adquirí y la nueva perspectiva de mi vida fueron el resultado de una combinación de factores, como la dieta, el ejercicio, y lo que es más importante, el cambio en la forma en que me veía a mí misma. Mi viaje no consistió únicamente en conseguir un cuerpo más sano, sino en descubrir quién era realmente y lo que era capaz de lograr. Cada reto afrontado, cada obstáculo superado, era una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. La experiencia de transformación personal se vio enriquecida por la comprensión de cómo el cuerpo y la mente están interconectados. El concepto de cambio desde dentro hacia afuera adquirió un nuevo significado para mí. La verdadera transformación no se limita a ajustes físicos, sino que implica una revolución interior. El proceso de transformación me enseñó a valorar cada etapa, celebrar cada victoria y aprender de cada reto. Al adoptar un enfoque integrado, me di cuenta de que el cambio es un viaje continuo, un proceso que implica mente, cuerpo y espíritu. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que la transformación no se trataba solo de mí, sino del impacto que tuvo en mi vida y en los que me rodeaban. El proceso de cambio que inicié se ha extendido más allá de mí, influyendo en mis relaciones, mis elecciones y mi forma de vivir. El viaje de transformación personal fue una experiencia profunda y enriquecedora que me permitió descubrir una nueva forma de vivir y de ser. Y así concluyo esta parte de mi historia con un mensaje de esperanza e inspiración. La verdadera transformación empieza de dentro a fuera, y cada uno de nosotros tiene el poder de mejorar su vida. El camino puede ser difícil, pero también muy gratificante. El cambio es posible, y cada paso dado hacia una vida más auténtica y significativa es un paso hacia mi verdadero yo.